Hola, mi nombre es Elia Nicole Zúñiga Acuña y les estaré hablando acerca del nervio trigémino o quinto par craneal. El quinto par craneal es un nervio craneal mixto. Cuenta con una porción sensitiva y una porción motora. Las ramas motoras se originan en el núcleo motor trigeminal, que se localiza cerca del núcleo sensitivo del trigémino, pero no provienen del trigémino, aunque se nombren igual. El nervio vestíbulo masentérico es su rama principal, la cual proporciona inervación a la glándula parótida. La porción motora eferente inerva así a los músculos masticadores, como el temporal, el massetero, pterigoideo interno y externo, además del tensor del tímpano, tensor del velo palatino, el miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Su origen aparente se encuentra en la superficie anterolateral de la protuberancia del tallo encefálico o puente. En cuanto a su origen real, es meramente la raíz sensitiva. Este nervio se divide en tres porciones principales: el nervio oftálmico o V1, que sale del cráneo por la fisura orbitaria superior y discurre por el techo de la órbita, donde sus ramas nasal, frontal y lagrimal. El segunda rama es el nervio maxilar o V2, que atraviesa el agujero redondo mayor para pasar a la fosa pterigopalatina, en la que se divide. Y como última rama tenemos el nervio mandibular o V3, que atraviesa el agujero oval para llegar a la fosa cigomática y dividirse. La función del trigémino se conforma por fibras somáticas que transportan impulsos exteroceptivos como sensaciones táctiles de percepción y dolor y los 2/3 anteriores de la lengua. Contribuye a la sensorialidad de los 2/3 anteriores de la lengua, fibras gustativas proporcionadas por el nervio cuerda del tímpano del séptimo par craneal, piezas dentarias, la conjuntiva del ojo, dura madre, la mucosa bucal, nariz y senos paranasales, además de aproximadamente la mitad de la piel anterior de la cabeza. El nervio oftálmico conduce información sensitiva del cuero cabelludo y frente, párpado superior, la córnea, la nariz, la mucosa nasal, los senos frontales y partes de las meninges. El nervio maxilar. Este conduce información sensitiva sobre el párpado inferior y la mejilla, dorso y punta de la nariz, el labio superior, los dientes superiores, la mucosa nasal, el paladar y el techo de la faringe. Los senos maxilar, etmoidal y esfenoidal. El nervio mandibular conduce información sensitiva del labio inferior, dientes inferiores, alas de la nariz, barbilla, de dolor y temperatura de la boca, la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. Acompaña una rama de este nervio, la lingual, aunque estos tipos de fibras nerviosas luego se desvían por parte del séptimo par. Sus orígenes. Su origen aferente, fibras que salen de la médula, son dos raíces colocadas en la cara anterolateral de la protuberancia anular, en el punto que se funde con dos pedúnculos cerebelosos medios. El ramo sensitivo es el de mayor calibre y lleva por dentro la rama motriz, mucho más pequeña. Sus núcleos son: núcleo motor es una pequeña columna gris de 4 a 5 milímetros de altura, profundamente situada en la protuberancia, algo por encima del núcleo facial. El núcleo mesencefálico consiste en una delgada columna de neuronas sensitivas primarias. Sus prolongaciones periféricas, que viajan con los nervios motores, transmiten información propioceptiva desde los músculos de la masticación. Sus prolongaciones centrales se proyectan principalmente a su núcleo motor, núcleo masticatorio, para encargarse del control reflejo de la mordedura. Núcleo sensitivo principal situado en la protuberancia y núcleo trigeminoespinal situado en el bulbo. El nervio oftálmico llega a la órbita
por la pared externa del seno cavernoso, después de haber dado algunos ramos sensitivos para la obra madre. Nervio recurrente de Arnold. Se divide en 3 ramas que penetran la órbita por la fisura orbitaria superior. Estas ramas son nervio nasal, es el más interno de los 3, atraviesa la fisura orbitaria superior, la hendidura esfenoidal por parte de la interna del anillo tendinoso común, anillo de zinc. Se relaciona con la pared medial de la órbita y sigue por ella hasta el agujero etmoidal anterior, donde se bifurca en un ramo interno y un externo. Sus ramas colaterales son las 3 principales: la raíz larga del ganglio nasociliar, filete largo y delgado, nervios ciliares largos que se juntan al grupo de los nervios ciliares salidos del ganglio oftálmico, filete esfenoetmoidal de Luschka, que se introduce en el agujero etmoidal posterior, orbitario interno y posterior, y termina en la mucosa del seno esfenoidal. Como nervio maxilar podemos hablar de él, que es un nervio sensitivo. Nace en la parte media del borde convexo entero-externo del ganglio de Gasser, en plena fosa craneal media. Sale del cráneo por el agujero redondo mayor, atraviesa sucesivamente la fosa pterigomaxilar, donde adquiere la forma de bayoneta y ocupando la posición más alta y más profunda, atraviesa la hendidura esfenomaxilar e ingresa a la órbita, recorriendo su piso, canal infraorbitario y conducto infraorbitario, y al llegar al agujero infraorbitario ingresa a la región geniana, donde cambia de forma y de nombre, adquiriendo la forma de un ramillete y pasando a llamarse nervio infraorbitario. En su trayecto da 6 ramas colaterales y una terminal. Sus ramas colaterales son el ramo meningio medio, ramo orbitario, ramas alveolares posterosuperiores, rama alveolar anterosuperior, rama alveolar superior y media, ganglio esfenopalatino, y su rama terminal como el nervio infraorbitario. Del nervio mandibular. Este nervio es de tipo mixto, nace del ganglio de Gasser en la fosa craneal medial como un nervio sensitivo. Se dirige verticalmente hacia abajo, hacia el agujero oval por el que ingrese hacia la fosa cigomática. Durante su paso por este agujero, la raíz motora del trigémino se funde a él, convirtiéndose así en el nervio mixto. Durante su recorrido da 8 ramas, una colateral y 7 terminales. Como rama colateral podemos mencionar el nervio recurrente meningio, que regresa a la cavidad craneal por el agujero espinoso, junto a la arteria meningia media para inervar la obra madre craneal. Y sus ramas terminales: el tronco temporobucal, nervio temporal profundo medio, tronco temporobaceterino, nervio alveolar